Buenas noches, bendiciones para todos. ¿Cómo están? Amén. Me presento, mi nombre es Carmen Peña y estamos bajo la cobertura de los pastores Víctor y Marely de Guerra. Amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra y a creerle a Dios de que hay un Dios bueno? La palabra se titula El proceso. ¿Cuántos de ustedes han pasado un proceso? Que ustedes determinen qué es lo que pasar un proceso. Un proceso es hasta donde Dios nos quiera llevar, hasta donde nosotros creamos en verdad que hay un Dios que nos sostiene, que nos levanta. Porque un proceso, cuando nosotros tenemos un proceso, yo digo que el proceso se hace larguísimo y no ve uno la mano de Dios ahí, pero sí está la mano de Dios. Cuando yo pasé mi proceso, mi primer proceso, yo decía que eran los 40 años de Israel, porque yo no veía la mano de Dios por ningún lado. Y yo decía, Dios mío, yo le decía a mis hijos, pero ¿hasta cuándo es este proceso? Y uno de ellos me decía, hasta que vos determinéis, mami. Y yo decía, pero si yo determino, pero ¿sabe cómo determinaba yo? Con rabia. Dios mío, se hace el proceso. Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Y sabe cómo tenemos que llevar un proceso de Dios? Alabando su santo nombre, dándole gracias a Dios por lo que no tenemos. Porque el problema es que a nosotros no nos gusta pasar el proceso, pero es necesario, porque los procesos los pasamos nosotros para aprender, para llevarnos a Dios a otro nivel. Pero como le choca la carne, no nos gusta pasar el proceso. Pero en el proceso aprendemos mucho, pero a nosotros no nos gusta. Pero vamos a hablarle ahora en Job. Van a ver cómo Dios pasó, cómo Dios permitió tantas cosas en Job, que era Job 1. Leemos con la palabra. Yo quiero que oremos primero. Vamos a poner sobre nuestros pies. Que sea el Espíritu Santo dirigiendo esta oración. Padre, ahora en este momento, mi Dios de los cielos, Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, mi Rey bello y precioso y amado eres por siempre. Ahora delante de tu hermosa presencia, Espíritu Santo, coloco esta prédica, Padre, en tus manos, que no sea la carne, sino el Espíritu tuyo, haciendo que todo hable Él. Amén. Bueno, vámonos para Job 1. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Mire cómo dice Dios. Era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estaba bien el hombre, ¿verdad? Porque todas las cualidades que Dios colocó en él, cómo lo veía como hijo, como un hombre temeroso, como un hombre perfecto, pero le tocó el proceso. Y vamos a ver si nosotros aguantamos un proceso como el que pasó. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas y bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Tenía mucho dinero. Era grande no de tamaño, era grande de la riqueza que él tenía. Y Dios lo procesó. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado a veces que no queremos pasar proceso, nos apartamos de Dios, no venimos a la iglesia, porque ahora que estoy yendo a la iglesia me pasa de todo y yo le estoy dando a Dios. A mí me tocó una señora que me dijo, no quiero ir más a la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Porque estoy llamando, estoy ofrendando, estoy compartiendo, estoy haciendo todo y me está pasando de todo.
porque mucha gente le gusta la pura carnita, estar siempre en la carne. Porque en la carne, ¿qué pasa? Nos gusta todo, todo lo deleitamos, pero todo no es bueno. Nosotros tenemos que pasar el proceso como Dios manda. Aprender y decirle, Señor, de este proceso va a salir una nueva persona, una nueva criatura, como dice en la palabra. Pero que no nos detengamos ni dejemos de venir a la iglesia por un proceso de Dios. Porque los procesos de Dios no son tan buenos, pero no vamos a morir en los procesos. En los procesos no vamos a morir, sino que más bien vamos a aprender. Y vamos siempre a darle gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias porque no hay comida, pero yo sé que ahorita tú provees. Señor, gracias porque tengo esto aún no teniéndolo. Pero le damos gracias a Dios. Amén. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto. ¿Quién hace esto? Que sus hijos salen, no voy para una reunioncita, mamá, voy para una reunioncita, papá. Él ofrecía porque no sabía si ellos iban a pecar. Sigo leyendo para no. Conforme al número de todos, daba su holocausto. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Cada día que ellos salían a sus invitaciones con sus hermanos, ellos no sabían, Job no sabía lo que sus hijos hablaban, lo que sus hijos hacían, pero él daba un holocausto, que significa una ofrenda quemada por sus hijos. Y aquí mucha gente presenta a los niños sin nada. Eso es muy delicado. Tenemos que presentar a nuestros hijos con una ofrenda, porque la ofrenda va a ser para que tu hijo sea guardada o guardado con esa ofrenda. Hace años allá en Venezuela, el apóstol sintió algo por uno de mis discípulos y me dijo, Carmen, decirle a fulanito que me traiga vino, que voy a orar por él. ¿Ven? Lo llevaron. El apóstol era una persona que no le decía a nadie, tiene que dar una ofrenda, nada. Y él me dijo, Carmen, decirle que si tiene una ofrenda para que pacte al niño. Pero yo nunca le pregunté, y yo le pregunté a él, me dijo, no tengo ni medio. Y él no le dijo, me dijo a mí, decirle que mañana o pasado o el último. No dio la ofrenda. Cuando yo recién llegada aquí en Chile, parece que me hubieran rebobinado todo el pasaje de allá de Venezuela. Y me dice la abuela, ay Dios mío, el niño que presentamos está sufriendo de esto, de aquello. Un niño de 11 años, no sé si era 11 o 12. Y sufre mucho por su papá, porque él está en Perú y nosotros aquí y tal. Y yo enseguida me rebobinó el mensaje de ella. Y yo le dije, ¿sabes por qué pasó esto? Por la ofrenda. Eso es un seguro. Cuando presenten a sus hijos, preséntenlo con una ofrenda, porque eso es un seguro. Eso es un seguro que usted le está aportando a un niño, a su hijo. Y que uno no quiere que su hijo se le enferme, ni que tenga nada, que esté ahí. Que pase la enfermedad por encima de otras cosas, menos de su hijo. Seguimos.
el número 1:7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás. A Jehová dijo, de rodar la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi hijo, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Todas esas cualidades que él tenía. Era como el segundo Dios, pues. Pero como nadie puede sustituir a Dios, Dios lo permitió el proceso en él. Entonces, miren, esto es larguísimo. Esto es larguísimo. Perdió todo. Perdió todo, sus 10 hijos, perdió toda la hacienda, los mataron a los sirvientes, todo lo perdió. Quedó sin nada. Usted sabe que tener hoy y que mañana usted esté en quiebra, en todo, no le quedó nada. Todo fue destruido por Satanás. ¿Pero qué? Dios lo permitió, porque Dios le dijo, toque todo lo que él tiene, pero no toque su vida. Dios le tenía la vida guardada. Y a él, ¿qué le tocó? Le mandó lepra a Satanás. Le voy a leer eso lo de la lepra. Voy a dárselo porque me siento que lo estoy dando muy... No le has cercado alrededor, 1:10, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos. Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Era muy rico, tenía mucho dinero. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, le dijo, y verás si no blasfeman contra ti en tu misma presencia. Satanás le decía que cuando él viniera el proceso en él, cuando él le quitara todo, iba a negar a Dios. Y Dios le dijo que no lo iba a negar, que iba a mantener su postura, pero no lo negó. Usted sabe que le quiten a usted todo, que lo dejen ahí en una banca. ¿Qué hace usted? ¿Viene el domingo para la iglesia? ¿O le da gracias a Dios porque le quitaron todo? No, ¿verdad? No lo hace, porque lo que menos se imagina, si a uno se le pierde 20,000 pesos y uno dice, pero se me perdió esos 20,000 que Dios sabe que no tengo. Se me pidió una peso 20,000, que era lo único que tenía para comida. Y Dios permitió esto. Esto es para no creer en Él. Y el domingo, va para la iglesia. No, ¿cómo voy a ir? Si Dios me hizo pasar 3 días de hambre, ¿qué voy a ir? Díganos si no es así lo que uno piensa. Yo me puse rebelde con el proceso mío. Y después yo decía, ya no son 40 años, sino que yo veo que son 400 años. Y entre más profetizaba, se me alargaba más el proceso. Y eso es lo que tenemos que tener, una mentalidad de ganar la batalla, de siempre decir, yo me levanto en el nombre de Jesús y nadie va a venir en contra de mi vida ni en contra de este proceso lo paso yo, en el nombre de Jesús. Y no levantarse nada más a criticar lo que Dios está haciendo, porque es que lo primero que criticamos y no vamos para la iglesia. Y no sabemos que en el proceso Dios nos bendice. Pero el 12, Dios Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y aconteció los abeos y lo mataron, y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo
para darte la noticia. Y así muchos escaparon dándole la noticia a Job. Y entonces Job cayó. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿A usted le quedará ganas de adorar a Dios después que le pasó todo? Se le llevó toda la hacienda, todos los hijos, nada más quedó él y la mujer. Y él no negó a Dios. Dios que se postró en tierra, se postró como hacen los árabes, así, con la cabeza a la tierra y adoró a Dios. Qué hermoso, ¿ah? Tenemos que aprender en las dificultades, no lamentarnos, gozarnos, dice la palabra, que tenemos que gozarnos, no de lamentarnos, porque Satanás goza. Cuando nosotros tenemos tristeza, él goza. No le demos comida a Satanás, démosle comida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un buen aliento, Señor. Se le pierde un billetico de 20 o dos de 20 y uno de 10, Señor. Ojalá se le haya conseguido una persona que tenga. Yo alabaré al Señor. No es fácil, pero sí lo podemos hacer. Amén. Y vamos ahí mismo. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces en todo esto no pecó ni atribuyó a Dios depósito alguno, despropósito alguno. Amén. El número 2. Miren, vámonos para los procesos. Nos ayudan. Nunca reneguemos de los procesos, porque los procesos, vámonos para Génesis 1:24. Hablamos de Abraham, ¿verdad? En Génesis 1:24. Estoy muy equivocado. Siempre tenemos que estar presentes. No, se me perdió el número que tenía que dar. 1:24. Bueno, vámonos para 1 Samuel. Vámonos para 1 Samuel. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Bueno, aquí le voy a hablar de Samuel, lo que es una ofrenda. Samuel, Ana lloraba tanto, le lloraba a Dios pidiéndole un hijo, ¿verdad? Y nunca apareció Samuel. Hasta que un día Samuel, ella estaba en la iglesia orándole a Dios, y el sacerdote pensaba que ella estaba ebria porque no podía tener hijos, y era que ella lloraba delante de la presencia de Dios pidiéndole un hijo varón. Ella le prometió que si él le daba un hijo varón, se lo iba a entregar a la iglesia, pero después que lo detectaran, después que le quitara el seno, ¿verdad? Y nunca pasó ese tiempo. ¿Y qué pasó? Nació Samuel, ella lo amamantaba, le daba gracias a Dios porque Dios le dio ese hijo. Pero ¿qué le prometió a Dios? Entregarlo a la iglesia. Poco hacen eso, o nadie. Que le pidió solamente para que le diera a su hijo, le prometió eso.
Por eso que a Dios hay que cumplirle, porque cuando nosotros le cumplimos a Dios, Dios hace cosas sobrenaturales. ¿Cuánto sabe la historia de Samuel? Que es un profeta, que ella lo entregó. Y miren todo lo que él le dio. Dice que le dio cuando lo presentaron. Después que hubo el destetado, lo llevó consigo con 3 becerros. Además que lo iba a entregar a él, su único hijo. Lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Lo entregó. Era una palabra que estaba él con Dios, que tenía que entregarlo porque ya él se lo iba a entregar a Dios. Y cuando nosotros prometemos una cosa delante de Dios y no la cumplimos, yo digo que eso no le agrada a Dios. Porque Dios llevó a Samuel a niveles grandes. A niveles grandes. Entonces, ¿cuánto fue el proceso de Ana? De que el hombre tenía 2 mujeres y las 2 la llevaban para la iglesia. Y una, la que tenía un montón de hijos, le buscaba bronca todos los domingos porque ella no tenía hijos. Y entonces, cuando ella dijo, no me voy a dar por vencida, me toca decirle a mi padre que se lo voy a entregar. Buscó la última carta que tenía bajo la manga. Y nosotros no nos tenemos que dar por vencidos en nada, porque el Dios sobrenatural es el que nos sostiene y nos guarda. Pero siempre tenemos que ofrendar y aprender a pasar el proceso. Amén. Porque cuando nosotros pasamos el proceso calladito, yo digo que Dios es bueno. Yo estoy aprendiendo apenas. Porque con ese proceso que yo pasé, Dios mío, Padre eterno, que Dios nos ayude. Pero Dios es bueno. No me voy a dar por vencida como pasó Ana, ¿verdad? Voy a leerle en Génesis 22. Le quité el 2, nada más. El 22. No era el 2, era el 22. Porque también me gusta esa de Abraham. Abraham 22, 6. Amén. No nos demos por vencida. Nunca. Dios es un Dios de orden, un Dios de amor. Dios nos ayuda. 22, 6. Y tomó Abraham la leña. Esta también es larguita, pero se la voy a descifrar. Todas son larguitas. Las historias de ellos. Son las historias de ellos y son muy largas. Abraham tuvo un solo hijo también. De tanto pedirle a Dios que le diera un hijo, se lo vino a dar cuando tenía 75 años o 90 por ahí. Yo no sé cuántos años era. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac, que era su único hijo que tenía, pero Dios se lo había pedido. Único hijo que tenía y lo tuvieron viejo, y Dios se lo pidió. ¿Qué pasaría si usted tiene años, 90 años sin tener hijo, y Dios le pide el hijo suyo? Estas preguntas son muy fuertes, vamos para otra. Entonces, y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Vamos a decir. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre. Él no sabía que lo iban a matar, el niño. Abraham, su padre, dijo: Padre mío.
y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, heme aquí, el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? Decía el niño. Porque él decía, la leña, vamos a prenderle el cuchillo, pero ¿dónde está lo que nos vamos a comer? Diría Isaac. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac, al niño, lo ató, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Cómo estaría ese niño ahí? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Él lo iba a matar porque Dios se lo pidió. Y a veces, cuando tenemos dinero, Dios dice, dame el billete de 20. Te doy un chiste. Y dice, no, mejor el de mí, saca el de mí. Él iba a dar su único hijo. Su único hijo lo iba a matar él mismo, porque Dios se lo pidió. ¿Cuántas veces Dios nos pide algo y decimos, ¿y yo de dónde? Si me toca pagar el arriendo. Porque pobrecito el arriendo es el que lleva todo. El arriendo es el que lleva todos los problemas de nosotros. Yo te diera, pero es que me toca pagar el arriendo y vos sabés que aquí se paga mucho de arriendo. No, cuando Dios nos pida, démosle la mejor ofrenda. Sabemos que vamos a ser bendecidos y multiplicados. Miren, no hay una cosa más hermosa que abrirle las manos a Dios para darle, porque aquí muchos temas, muchos hombres de Dios que Dios les pedía cosas y se la daban. Pero qué mejor la de Abraham, qué mejor la de Ana. Vamos a aprender a darle lo mejor a Dios sin miedo. El miedo es lo que no nos deja avanzar muchas veces, porque pensamos que si damos todo, ¿con qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a comprar lo que necesitamos? Diezman, esas personas que diezman, pero a dar 70,000, Dios mío, es mucho para el pastor. Y si les cuento los testimonios míos, aquí amanecemos. Cuando yo rehusaba de darle a Dios y no me importaba darle a la persona, ahí me decía, ay, ¿cómo te gusta? Yo te la doy. Pero cuando me tocó darle a Dios, se me bajaban los pantalones. Hasta que aprendí a los golpes. No aprendí, ay, sí, me voy suavecita a darle a Dios. No, tuve que perder mucho. Porque cuando tuve, me dio miedo dar. El problema no es dar 2,000 de diezmo o 10,000. El problema es cuando le des 1 millón. El problema es cuando Dios te dice, dame 3 millones. Ese es el problema. Y cuando yo tuve la fábrica en Venezuela, ya no era 100 bolívares, ya era millones. Y cuando yo vi ese cheque para la apóstola, a mí se me iba a caer, pero hasta la cédula, yo quería llorar porque lo hacía mi hijo, el pastor. Y él dijo, mami, acostumbrate que lo que doy de diezmo, lo da y ofrenda. Yo, pero es obligado. Y él me decía, mamita, dáselo que es para Dios. Yo, pero eso es demasiado. Eso es demasiado. Nosotros necesitamos aquí esto, aquello. Y mire, y pasé un proceso por no darle a Dios, que ese sí duró los 400 años. Porque no es fácil.
No es fácil dar, pero aquí estamos para aprender. Aquí estamos para nosotros cada día aprender lo que estos hombres marcaron en nuestra vida y todavía están latentes. Todavía hay personas que hablan de estos hombres, todavía hay pastores, apóstoles que hablan de estos hombres de Dios, que no le negaban nada a Dios. Amén. Yo creo que me estoy pensando. Vamos a ponernos sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, que usted la atesore y la ponga por obra. Amén.